La entrada de la cocaína a la gran Europa fue por España. Aquí tenemos el territorio, tenemos embarcaciones y, sobre todo, tenemos cojones. El Estado que jodió la marrana cortando el tabaco, porque la gente que andaba al tabaco se infiltró en la droga. Esta gente coincidió en prisión con colombianos. ¿Qué vieron en los narcos gallegos Jorge Luis Chavas que la ingenuidad? Para algunos soy un chivato, otros utilizan la palabra delator. Aparecieron los primeros muertos. Yo nunca pensé llegar a los 50 años. Nécora fue el momento en que había que actuar. Es verdad que luego fueron absueltos algunos. Bueno, son las cosas que tiene el proceso. Yo soy un testigo protegido que me han utilizado. Baltasar Garzón, prevaricador. Yo mendigaba protección para ellos. Y también a la gente le gusta la historia de Pablo Escobar, porque era un hombre muy humilde y logró salir adelante con la pistola y con la cocaína. Cuando vengo de Madrid y estoy llegando a Galicia, pues me quiero sentir yo como más en casa, ¿no? Y cambio un poco de humor y me pongo a cantar un poco, alguna canción gallega, gaitas. Tiriri, 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 tiriri. A mí me vinieron a detener a mi pueblo porque encontraron una bolsa con 4 kilos de cocaína. Cuando colaboré con la policía fue porque me habían dejado tirado, en una palabra. Esto ocurrió hace 26 años. Desde entonces, Padín nunca pudo volver a vivir a Vilanova y cuando vuelve, el miedo sigue ahí. Todos sabemos que cuando se habla de temas de narcotráfico, incluso en Galicia, ha habido muchas muertes, ha habido muchas venganzas, ha habido muchos ajustes de cuentas. Vivo en Villa García porque todos mis amigos en mi pueblo ya no están. Villa García es más grande, tiene más vida. Aquí como que te camuflas más. En Vilanova me queda mi familia y algún amigo, muy pocos, 1 o 2. Cuando paseo por el pueblo sé que estoy solo, no es que me sienta, es que estoy solo. No me quiero engañar tampoco de decir, no, estoy aquí, no ha ocurrido nada. Evito encontrarme con determinadas personas, me evito problemas. Padín fue traficante, pero también consumidor, como muchos jóvenes de la zona. Él es el más alto de esta fotografía. Una foto tristemente famosa porque simboliza la llamada generación perdida. De este grupo de 10 amigos que formaron un equipo de fútbol, solo sobreviven 3. También eran los amigos de Inma. Hemos sido rebeldes con causa, la nuestra. Esa que no es fácil de entender y más difícil es de explicar. Pero el mar nos ha perdonado, me lo dice. No sé vosotros, gentes de mi pueblo. Inma piensa en sus vecinos de Vilanova, aunque ella también se fue del pueblo hace años. Hoy convive con el VIH y los recuerdos de toda una generación. ¿Qué se te viene a la cabeza si te digo la palabra yonki? Unos años de agujas, unos años muy oscuros, muy negros, que no me gusta ni recordar. Pero bueno, en la sociedad hoy en día notas que no hay ese rechazo que había antes. Ni siquiera las enfermeras al hacerte los análisis se ponen guantes. O sea, es un cambio tan grandísimo
que vamos, hoy en día te sientes una persona normal. Padín camina huidizo. No quiere pasar con la cámara por el centro del pueblo. Hace años le quemaron el coche y más de una vez le han increpado por la calle. No es de extrañar, a solo unos metros de nosotros toma café su antiguo jefe, Manuel Charlín, el patriarca, el hombre al que delató hace casi 30 años, el jefe del histórico clan de los Charlines. Atrás quedaron los años en los que Padín volvía a Vilanova como testigo protegido del Estado y daba entrevistas delante de las empresas de los Charlines. Incluso brindaba con sus amigos. Este es su pueblo y aquí todos lo vamos a recibir como se merece, con los brazos abiertos, porque lo que hizo, y vamos, yo personalmente contra el narcotráfico soy la primera en estar porque me afectó. A mí no me gustaría estar en la situación de Manolo. En Estados Unidos hay lo de protección de testigos, aquí pues, era el primer caso que se dio. Su situación en la que quedó, pues quedó de chivato, sinceramente, esa es la palabra. En estos pueblos pues lo que pasa a veces es que te cae San Benito y pues y a él pues, le tocó ese. Yo siempre hice actos de presencia en mi pueblo porque creo que no le debo nada a nadie. Al contrario, es más probable que me deban a mí. Y además hice una promesa estando en prisión. Había de ir a mi pueblo y con la cabeza bien alta y tal, y al final así sucedió. Pero es que ahora ya tengo ganas de pasar más desapercibido. Volvemos al centro del pueblo. Charlín siempre está ahí. Hace unos meses ya fuimos a buscarlo a su casa. ¿Qué me querías? Unha entrevistiña pequena. Ay, no. Pasado día pasó, ya no me recuerdo de nada. Lo volvemos a intentar. Hola. ¿Me podría sentar con usted? Al principio no nos reconoce, hasta que ve la cámara. No, yo le quería pedir una entrevistiña. Ay, no. Vamos a repetir. Invito todo que quieres beber, pero no me tengo que marchar. No le hago marchar. Parece un apacible jubilado, pero Charlín pasó 20 años en la cárcel por introducir en España toneladas de hachís y de cocaína. Y recurre al viejo método de taparse con un periódico que ya utilizó en 1994 durante la Operación Nécora, el juicio que sentó en el banquillo a la mafia gallega. Aquella operación marcó un antes y un después para Galicia, pero la segunda generación de narcos ya estaba en camino. ¿Qué pasó en los años posteriores a la Nécora? La intervención del Estado en 1990 a través del procedimiento que se conoció como Operación Nécora, aunque la policía previamente le llamó Operación Mago por mi nombre de Baltasar, y el 74% fueron condenados. Y los que no fueron condenados era ya como una cuestión personal. No les vamos a dejar, porque era obvio que dirigían esas organizaciones, digamos que al modo gallego. Decimos que el realismo mágico nació en Galicia y yo creo que el narcotráfico lo representa muy bien. Una cisterna atascada por billetes o una planeadora calcinada en una playa, un ajuste de cuentas, un narco viviendo en un castillo. Cosas muy particulares de Galicia que para mí, para toda mi generación, para todos mis amigos no era nada extraño. ¿Qué pasó después de la Operación Nécora? Pasó que el narcotráfico vivió su mejor momento. A todos los históricos que salieron libres de la Operación Nécora se les juntaron clanes secundarios y hablamos de que a finales de los 90 y principios del siglo XXI Galicia vivió la mayor orgía de entrada de cocaína. Después de la Operación Nécora había muchísimas organizaciones operando que tenían empresas, tenían barcos, tenían lanchas, tenían naves para guardar las lanchas, conocían la ría. Aquí la mafia como tal no ha existido, aquí lo que ha existido son las familias, los clanes. Es la unidad de élite de la policía y una de las más herméticas y eficaces del mundo en la lucha contra el narco. Son los Greco, los grupos de respuesta frente al crimen organizado. Cuando cayeron los clanes gallegos, evidentemente toda la organización no se logra nunca desarticular. Entonces quedan las personas que están en un segundo y un tercer término. Esas personas son las que tomaron el relevo, sabían más o menos trabajar y tenían más o menos contactos. ¿Quién fue esa segunda generación de traficantes que tomó el relevo a finales de los años 90?
Por un lado, jóvenes lugartenientes de los históricos, como Manuel Aval, Patoco, el aprendiz de Miñanco al que durante la operación Nécora llamaban Patoquiño, se convirtió en uno de los nuevos reyes de la ría. Pero también había muchos familiares de los históricos, sobre todo hijos, que decidieron heredar el trabajo de sus padres. Él es David Lago, el hijastro de Oubiña. En 1999, con solo 19 años, ya había sido detenido por introducir un cargamento de 2.000 kilos de hachís. Ella es Josefa Charlín, dicen que la más dura de la familia y la elegida por el patriarca para seguir dirigiendo el clan. El hecho de que se pudiera llegar a desarticular una organización en la cual el cabecilla era el padre de, pues evidentemente el hijo tomaba las riendas y asumía ese puesto. A mediados de los años 80, un equipo de la recién creada Televisión Gallega fue a la Illa de Arousa a preguntarle a unos niños qué querrían ser de mayores. La respuesta de uno de esos niños entró a formar parte del anecdotario reciente de Galicia. Unos querían ser bomberos, otros querían ser pasteleros, otros albañiles. Mi padre era contrabandista en ese momento y nada, y yo quise ser contrabandista con él. ¿Al final conseguiste ser lo que querías? A medias. Primero empecé a vender picos de hachís y luego pasé a vender ya cocaína y heroína. Fue toda una generación, todo aquí, del tabaco al hachís, del hachís a la cocaína, fue todo así, seguido. De padres a hijos, de hijos a nietos. ¿Nunca pensaste en estudiar? No. ¿Qué diferencias ves entre la generación de tu padre y la tuya? La generación de mi padre, pues era gente que ganaban dinero y se lo guardaban y ahorraban. En la mía gané dinero, pero eso solo fue gastar y gastar y sobregastar. Y antes no había tanto vicio, ahora ahí todos son vicios. Fui consumidor, volví a dejarlo y ando así casi toda la vida. José Antonio representa esa segunda generación que aprendió el trabajo en casa. Con 10 años ya vendía cajetillas de tabaco que traía su padre, el jefe del clan Falcón, uno de tantos contrabandistas que se pasó al tráfico de drogas. Pero muchos hijos quisieron ir más allá que sus padres. José Antonio llegó incluso a provocar un incidente diplomático con Gibraltar. Escapaba de la Guardia Civil en una veloz planeadora sin mercancía cuando entró en aguas del Estrecho. Rubalcaba, entonces ministro del Interior, tuvo que pedir disculpas a las autoridades gibraltareñas. Arrepentirme, pues, chico, verdad, no. De nada. ¿Cambiarías algo? Me cambiaría, pues, a mi forma de vida. Dedicaríame a la vendera, pero no a consumirla. Los jóvenes son más agresivos, disponen de armas, son consumidores. Eso es un cóctel molotov. Los padres, sin saberlo, estaban envenenando a los hijos. Aquello que ves, si tus padres han podido llegar ahí, tú puedes ir todavía más lejos, ¿no? No hay límites. Si uno se está criando en un entorno donde las reuniones con narcotraficantes son habituales, se está hablando de introducir hachís o se está hablando de introducir cocaína, evidentemente lo que se tiene en la cabeza y lo que se aprende es eso. Una lección tan bien aprendida que cada vez entraba más cocaína por Galicia. Entre el año 2001 y 2003 se alcanzó la cifra de 150 toneladas, el 95% de la cocaína europea. Si se introduce, porque en las costas gallegas, la cocaína que se consume en prácticamente toda Europa, las mafias que las van a distribuir, sean búlgaros, italianos, sean marselleses, pues tienen que venir a buscarla aquí. Lo que hizo fue que en un momento determinado confluyeran en la zona de Villa García todas las mafias del mundo. Somos la puerta de entrada de muchas sustancias y, sin embargo, la violencia ha sido mínima en comparación con lo que podría haber sido. Y yo estoy convencido que fue la acción del Estado la que durante toda esa década hizo que el crimen organizado no arraigara de una forma que hubiese sido mucho más nefasta. La guerra entre narcotraficantes gallegos ha llegado a un punto que era difícil de imaginar hace solo unos años. Las mafias ya contratan pistoleros a sueldo para ajustar cuentas a sus rivales. Este es el entierro de Manuel Baúlo, un narcotraficante que trabajaba para el clan de los Charlines. Fue el primer ajuste de cuentas que trascendió a los medios nacionales. Eran los años de la Nécora, y 2 sicarios colombianos lo acribillaron en su casa de Cambados. Dicen
que por hablar demasiado de sus jefes. Hay muertes y ajustes de cuenta entre ellos, pero nunca se atentó contra un civil. Ellos saben que en el momento en que lo hiciesen, estaban condenados. Pero violencia existió. Ellos sabían que un número entre 5 y 7 asesinatos al año en una zona como Villagarcía era asimilable por la sociedad, no iba a levantar una excesiva repercusión social. Se calcula que en 40 años el narcotráfico gallego se ha cobrado alrededor de 40 muertes, una cifra relativamente baja en comparación con la mafia de otros países. Medellín, la cuna de la violencia narco. Se calcula que solo entre 1989 y 1993 el cártel de Medellín asesinó a más de 3.000 personas. Popeye fue jefe de sicarios de Pablo Escobar. Él mismo reconoce que mató a casi 300. En Medellín no había una oportunidad. Era sicario o te morías de hambre. No había forma de elegir. Y fuera de eso hay una figura como Pablo Escobar, que era un dios para nosotros, un hombre serio, honesto, tranquilo. Y nos han mandado una película en el año 83, Cara cortada, Scarface. Y un niño como uno, que vengo de la violencia, voy y veo a Scarface y enseguida me encuentro con Pablo Escobar, ¿qué crees que voy a hacer? Entonces podía escoger entre el bien y el mal, no. Yo quería ser o muy bueno o muy malo. En estas calles que tú recorriste para venir a encontrarte conmigo, hubo 540 policías asesinados y 800 heridos. Ninguna organización criminal en el mundo ha ejecutado tal cantidad de policías y ha ejecutado miembros del gobierno. Fue una guerra brutal, nosotros también cortábamos cabezas, hacíamos lo mismo que ellos, de pronto un poquito más fuerte. Hace pocos minutos estallaron 2 bombas en Bogotá. Hay desconcierto general en este momento en toda la ciudad. Fueron los años del llamado narcoterrorismo. En su guerra contra el Estado colombiano, para evitar la ley de extradición a Estados Unidos, los cárteles de la droga aprendieron a poner bombas. A nosotros nada nos ha llegado gratis. De España nos vino toda la colaboración con la ETA para los carros bombas, con un terrorista del País Vasco, con un etarra. Nos enseña a nosotros, entonces le decía a Pablo Escobar que vale muchísimo dinero enseñarnos a nosotros. El patrón le dice, ¿cuánto es? $200.000. Le dice, venga, le voy a dar $500.000, pero no le enseña a nadie más. Nos enseña a nosotros, coge los $500.000, que era muchísimo dinero en la época, y va y le enseña al cartel de Cali. Perdió la cabeza a Miguelito y al río Magdalena. Yo quiero felicitar a los narcotraficantes gallegos, porque en tantos años, apenas 40 muertos, sacaron la violencia del negocio. ¿Qué es lo que quieren los hermanos gallegos que están en el tráfico de la cocaína? Dinero. ¿Para qué queremos matar? Necesitamos el dinero. Desde los años 80, los narcos convirtieron la ría de Arousa en una auténtica lavadora de dinero negro. También en la más afortunada de España en premios de la lotería. Y es que los traficantes gallegos fueron pioneros en el arte del blanqueo. ¿Dónde se invertían los enormes beneficios de la droga? Estamos hablando de que la mayoría de negocios de esta zona vienen directa o indirectamente del narcotráfico. Casi nadie lo sabe en Galicia, es más, a casi nadie le importa. Ganar dinero, blanquearlo y vivir opíparamente y ya está. En los tiempos de la impunidad trataban de reinvertir, lógicamente, en su casa. Numerosas propiedades inmobiliarias, la industria local, las conservas, vino, tiendas, bares, por supuesto. Si alguien pudo pensar en algún momento que el narcotráfico es malo, pero el dinero que trae es bueno, hace competencia desleal, el bar que vende el café a 0,50 céntimos, la tienda que vende por debajo de coste, eso pudre completamente el sistema económico. Hasta el punto de que la zona más rica de Galicia pasó a ser la zona con más parados de Galicia. No había mano de obra cualificada. Ir a descargar era como ir a ver una película de cine. No pasaba nada. 50.000 pelas para que vaya a estudiar. De repente aquí se produce esa especie de fórmula mágica que es la velocidad y la codicia, ¿no? En una noche una persona puede conseguir el dinero que posiblemente le llevaría un año conseguir con un trabajo esforzado, ¿no? Esa riqueza repentina envenena todo. Una parte del sistema bancario se estaba enriqueciendo con unas cifras explosivas, ¿no? Eso no se investigó realmente. Siempre hay que hacerse la pregunta, ¿a quién beneficia? ¿Dónde está el dinero, ¿no? El narcotráfico ha dado dinero a mucha gente, ha generado muchísimos beneficios. Ha habido gente que con esos beneficios ha creado empresas. Que siga metido traficando es distinto.
Da la sensación de que no pasa nada. Es decir, la gente está en la playa, la gente va a las terrazas, la gente hace su vida normal y corriente. Sí, es de lo que se trata, de dar la apariencia de que no ocurre nada. Eso es lo que produjo que aquí ocurra lo que ocurre. El que no se aprovecha de ello, poco le falta. Y los demás no quieren saber, miran para otro lado. No es una costumbre que se hable de lo que ocurre en sitios como estos, ¿no? Lo normal es que haya la ley del silencio, ¿no? Siempre se habló de una especie de omertad en Galicia, de un no es asunto mío, de, bueno, yo no me meto. Yo creo que tiene que ver con dos cosas, con la idea generalizada que había en la costa gallega de que no era algo negativo, y después con otra idea muy clara que tiene que ver con que voy a comisaría y denuncio al narco que también es mi vecino. No, eso no, obviamente no podían hacerlo. Entonces, ¿qué le estamos exigiendo a la sociedad gallega? El hecho de delatar repercutía en sus beneficios económicos. Dejaba de hacer lanchas, dejaba de vender combustible, de tener clientela en su bar, dejaba de todo. ¿Más por eso que por miedo? Sí, yo creo que más por eso que por miedo. Una conversación con una vecina de Cambados nos resume muy bien lo que ocurre en esta zona. Hay que vivir con unos y con otros. Lo que hay hoy en día, que hay que vivir con todo el mundo. Siempre es más fácil ver el problema en el yonki que pasea por la acera que en el narcotraficante que disfruta de su piscina. No sabía coser. Entonces empecé a coger esa afición y apareció una amiga mía, me apareció con la máquina. Tengo muchísimos vestidos de muñeca, estoy ya con los bolsitos, las pulseritas, los collarcitos, todo. Me encantaría poder hacer ropa para mí. Por algo se empieza, ¿no? Por el momento estoy vistiendo a mis Nancy. Bueno, que parezco una niña de 5 años, pero bueno, que me distrae mucho. Y la verdad que la infancia fue la época más bonita de mi vida. ¿A ti qué te hubiese gustado ser? A mí siempre me hubiera gustado ser artista. Yo me perdí ser madre, eso es algo que me moriré con la pena. Herencia, pues me la malgasté, no culpo a nadie. No culpo a nadie porque ha sido una decisión mía. Porque había mucha gente que también lo vivió y no se metió. De acuerdo que se tuvo muy cerca y se tuvo muy fácil, pero esto ocurrió en toda España. La heroína no se repartía en los colegios en caramelos, como se decía, la leyenda urbana, y ya necesitabas ir a cualquier lado. Eso no era así, y no la regalaban. Lo que sí me duele es que se trate mal al drogadito y se trate como un señor al narco. Es que no, señor, usted tiene todo lo que tiene pues gracias a los yonkis. Nos damos cuenta de que no basta con la mera aprehensión de un determinado cargamento si eso no va acompañado de intentar erradicar la organización criminal. Y la organización criminal la erradicas atacando sus fuentes de financiación, sus patrimonios, etc., ¿no? Ha habido muchos expedientes de blanqueo de capitales relativos al patrimonio de Laureano Ubiña y al patrimonio de los Charlines. El dinero que se quita a los narcotraficantes se va a destinar justamente para luchar contra el narcotráfico en sus distintas vertientes. Que lo paguen con el dinero que antes sacaron. Pues me parece estupendo, porque yo soy madre de 2 drogaditas. Está muy bien, todo, le deben de quitar todo a todos ellos. Como en tiempos de Al Capone, el Estado cambia de estrategia y empieza a perseguir el delito fiscal. Se inaugura la época de los embargos con sentencias pioneras en toda Europa. Una lucha sin cuartel contra el blanqueo de dinero que hace aflorar millones de euros y descapitaliza las organizaciones. Si una persona, un individuo de estos, se pasa 30 años en prisión y luego cuando sale se encuentra que no tiene su mansión, que no tiene sus cuentas, que no tiene un duro, estos dan el paso. Ni de coña. La policía detuvo anoche en Pontevedra al presunto narcotraficante Manuel Charlín por su relación con un alijo de 6.000 kilos de cocaína. A finales de los 90 empezó a caer la primera generación de narcos. Tras el relativo fracaso de la Nécora, el Estado no volvió a fallar y el clan de los Charlines fue el primero en caer. Aquí tenemos al patriarca con su hija y una sobrina. Fueron sentenciados a más de 100 años de cárcel. En el año 2000 le tocó el turno a Laureano Ubiña tras una estrafalaria fuga a Grecia. Desde aquel país dio una entrevista a un programa de televisión. Yo decidí marcharme a Madrid y coger unas vacaciones.
¿Usted cree que se puede hacer una operación de 6 toneladas de hachís con 2 llamadas de 1 minuto cada una? La cadena perpetua porque no hay la silla eléctrica. Yo no hago declaraciones. Ella es Esther Lago, su segunda mujer y quien de verdad movía los hilos. Hay que verlo para saberlo, ¿no? Ubiñas es una persona muy temperamental. Quien ponía un poco de cordura era su mujer Esther. Los medios eran del Laureano, la infraestructura era del Laureano, pero por detrás, sin duda alguna, Esther Lago era el cerebro. Lago fue la antigua secretaria de Ubiña y dicen que la encargada de ingresar cada semana en los bancos de Vilagarcía millones de pesetas en cajas de zapatos. También detenida durante la nécora, solo fue condenada por un pequeño delito fiscal. El Pazo era propiedad de la sociedad, pero no se compró la finca como tal, sino que se compraron las acciones, que es distinto. En muchas casas la que mandaba y realmente era la narcotraficante era la mujer. El último histórico en entrar definitivamente en prisión fue la joya de la corona, Sito Miñanco, el narco más importante de España y uno de los más grandes de Europa. Se encontraba en libertad condicional cuando lo pillaron con las manos en la masa, dirigiendo vía satélite desde su chalet de Madrid una descarga de 5 toneladas de cocaína. ¿Era tan poderoso y tan carismático como se dice? Él tenía unas relaciones muy buenas y muy estrechas con el cártel de Medellín. Consiguió ganarse el respeto y el cariño de su gente y eso le sirvió muchas veces de salvoconducto. El padrino a la gallega más claro que conoció Galicia. Me pasaban una llamada, Felipe, un tal Sito, y era Sito Miñanco. Acabas de dar una noticia diciendo que yo tal, no sé qué, pero no es así, coño, yo tal, Sito, mira, déjate de coñas de historias y tal, esta planeadora es tuya. Él, en una ocasión, me dijo, mira, yo tengo esta mano, mi mano derecha, que es lo que más quiero junto a mis hijas. Me la cortas si se demuestra que yo estoy metido en esto. Y yo le dije, Sito, algún día daré la noticia de tu detención. Y él me decía, ese día no va a llegar. Pero ese día sí que llegó. Era el año 2001 y la Audiencia Nacional lo condenó a 16 años de cárcel y a una multa de 400 millones de euros. Esta es la cárcel de Algeciras, donde Miñanco disfrutaba hasta hace muy poco del tercer grado. Hoy, con 62 años y a punto de terminar su condena, Miñanco ha sido detenido por tercera vez. Este es el aspecto actual del Escobar gallego, el hombre más querido por los cárteles colombianos desde los años 80. Miñanco fue el ejemplo perfecto de narco benefactor. El hijo de mariscadores que se convirtió en capo de la coca y revertía parte del dinero en sus vecinos. Compró el club de fútbol de su pueblo y llegó a financiar una vacuna contra el cáncer. Fue presidente del equipo de fútbol, pagaba tratamientos médicos, gente de su organización que era detenida, se encargaba de la familia. Entonces es un aspecto, digamos, muy asociado a figuras mafiosas, muy asociado, por ejemplo, a Pablo Escobar. En contra de esta denuncia. Digamos que hasta estéticamente Miñanco tenía cierta pretensión, con ese bigote, esas camisas, esa ostentación. Esta gente de los clanes de antes es más el ego propio que la necesidad que puedan tener ellos de poder traficar con drogas. Para ellos el riesgo de decir están detrás mía pero no me van a coger, pues era como un hobby. Ellos tenían que estar en la boca de la gente. Ellos tenían que estar dando de comer a la gente. Dicen que desde la cárcel los narcos históricos seguían siendo los padrinos. En lo que ha sido todo mi periodo penitenciario, coincidí con Sito Miñanco cuando estuvo en Valdemoro y coincidí también con Laureano Ubiña en el centro penitenciario de Zuera en Zaragoza. Laureano Ubiña, genial, pero Sito Miñanco era espectacular. Es un tío de ley, es un tío que se la ha ganado con un par de pelotas que la han pillado, pues esto es un juego, a mí también me pillaron. Nosotros tenemos nuestros pequeños ídolos, para mí era un ídolo. Sito Miñanco en Valdemoro estaba en aislamiento porque estaba en primer grado. Hay gente en aislamiento que económicamente no tiene nada. Entonces los ayudaba económicamente, les compraba tabaco, les compraba cafés. Lo único que puedo hablar de este señor es que era muy querido por todo el mundo y que era un hombre de los pies a la cabeza. No es ningún chivato, ninguna perra, porque la cárcel está lleno de perros y de chivatos.
En Valdemoro, cuando estuve yo, había mucha corrupción con respecto a los funcionarios. Entonces tenían unos precios, pues 120 euros una botella de whisky D, un teléfono móvil con cargador y la tarjeta 500 euros. Entonces a Sito parece ser que le pillaron un teléfono móvil y demás y fue su traslado por instituciones penitenciarias. Yo tenía un teléfono móvil en mi celda y para Navidades cogí 1 kilo de langostinos y una botella de Valentine. La historia penitenciaria de Miñanco, desde la primera vez que entró en prisión, está llena de episodios de sobornos y de intentos de continuar con sus negocios. Laureano Ubiña tenía el primer grado, pero podía estar con los demás internos del módulo y bueno, pues era un tío súper espectacular. Estaba sacándose por la UNED en la licenciatura en Derecho. Los partes disciplinarios de muchos internos se los recurría y en algunos casos hasta se lo pagaba él. Era un tío de puta madre. Exigía sus derechos enfrentándose a los funcionarios, pero con la ley en la mano. Le miraban en la cama lo que no nos hacían a ninguno. Si no la tenía bien hecha le ponían un parte, que si es total. Entonces la acumulación de partes que le suponía pues quedarse en la celda todo el santo día y así pues no podía hacerle los recursos a los compañeros y demás. Desde diferentes cárceles del país, Oubiña se dedicó a denunciar sistemáticamente el sistema penitenciario. Fue acrecentando su leyenda abriéndose una página web personal, escribiendo cartas a políticos y querellándose contra casi una decena de jueces. Tanto Sito como Laureano, el carácter son totalmente diferentes uno de otro, ¿no? Depende mucho también del producto que esté moviendo. No es lo mismo el círculo que se mueve con el hachís que el círculo que se mueve con la cocaína. Claro que los admiro. ¿Los admiro por qué? Porque para mí son empresarios. Lo puedo equiparar a Amancio Ortega de Inditex o Emilio Botín del Santander, nada más que con un producto que es ilegal. Los gallegos se diferenciaban en lo que ellos tenían el transporte, que es lo que más encarece el producto. Yo he conocido otros narcos que no son gallegos, narcos potentes, y se tiene que buscar la vida para el transporte. Quiero dejar claro que nadie le ha puesto una pistola en la cabeza a nadie, ni para comprar 1 kilo, ni para comprar medio gramo en un poblado. Hay empresarios, hay gente de la bolsa que están todo el día enganchados al perico. La cocaína gallega es tan famosa pues, porque viene directamente, como dijéramos, de la lonja y no se corta. Y está de puta madre, porque yo me pongo esta de cojonuda. Sí. En el año 2001, Esther Lago, la mujer de Oubiña, moría en un accidente de tráfico. Toda Vilagarcía se echó a las calles, sobre todo las madres de toxicómanos e hijos muertos por la heroína. Todos esperaban la llegada del narco. Oubiña salía de la cárcel con un permiso de 2 horas para enterrar a su mujer entre gritos de asesino y llora tú lo que hemos llorado nosotras. David Lago, el hijo natural de Esther, tuvo que escaparse de la ira de la gente. Periodistas y vecinos sabían ya que era el heredero. Como luego se confirmó, uno de los nuevos capos de la cocaína gallega. A dar el pésame también se acercó el gran narco. Estas son las últimas imágenes de Miñanco cuando aún estaba en libertad provisional. El entierro de Esther Lago representa el fin de una época dentro del narcotráfico gallego. Con los capos históricos neutralizados, la segunda generación tomaba definitivamente las riendas. Cuando las organizaciones gallegas se ven descabezadas, las personas que estaban en segundo, en tercer eslabón, que no tenían ese poder adquisitivo para poder trasladarse a Sudamérica, comprar ciertas cantidades de droga, trasladarlas hasta España, alijarlas en España y luego posteriormente distribuirlas, lo que empezaron a hacer es ofrecer sus servicios como transportistas. Narcotransportista es el nuevo nombre que reciben los traficantes gallegos, una especie de camioneros del mar que trabajan a comisión. Su misión es recoger la mercancía en un punto del Atlántico, generalmente la zona de las Azores, y alijarla en tierra o en otro barco. Dependiendo hasta dónde tengan que ir del océano para recoger la mercancía, si luego al alijarlo tenían que guardarlo más tiempo, tenían que guardarlo menos tiempo, dependiendo de eso el porcentaje puede variar, 15, 20, 30. Yo no considero que los gallegos sean los narcotransportistas más eficaces de Europa, lo consideran los proveedores, que son los colombianos. La planeadora gallega es el barco de la droga por antonomasia. Desde las lanzaderas que descargaban tabaco en tiempos del contrabando a evolucionadas narcoplaneadoras consideradas auténticos Ferraris del mar.
pueden alcanzar los 120 km por hora y cargar hasta 8.000 kilos de droga. Sus pilotos, los llamados patrones o lancheros, están en lo más alto de la pirámide de las descargas, admirados por traficantes y policías de todo el mundo. Dicen que los pilotos gallegos de planeadoras son los mejores del mundo. Sin duda alguna. La experiencia suya, no sé si viene derivada del contrabando, no sé si viene derivada del furtivismo. Esta gente que no fue a la universidad, no tuvo una formación, desde muy jóvenes se dedicaron a trabajar en la mar, están acostumbradas a sortear rocas, a sortear obstáculos, a sortear bateas, a tener una destreza tremenda, que lo da la experiencia, los años y el mar. Andamos buscando pilotos de planeadoras, lancheros. ¿Para qué? Para hacerles una entrevista. Hay bastantes. Ya estuve detenido y no... Vaya. É mejor outro. Andamos buscando lancheiros. Desapareceu todo eso, xa fai moitos anos. Pero din que os millores pilotos de planeadoras son os de aquí. Sí, pero o detalle é onde traballan. Aquí ¿Dónde no. están? Ese ¿En é el o sur? detalle. ¿En el estrecho? Que irán por sur, sí. Y decían que eran muy buenos, además, mejores que los policías. No, non é eso. Date conta que o policía está a un sueldo. Ti por un sueldo de 1.500 euros vas te meter e matarte por... No. No. Yo empecé a pilotar planeadoras a los 16 años. Lo que hacíamos era ir a las bateas a coger el tabaco que estaba allí escondido y guardado para traer para la tierra. Después, cuando el tabaco fue acabando, la mayor parte de nosotros pues fuimos al chocolate, al hachís. Normalmente eran planeadoras de estas que podían llevar 700 kilos, incluso 1.000 kilos. ¿Has tenido que tirar mercancía por la borda? Sí, la he tirado, tiré hachís. Y si pierdes mercancía, ¿qué te dicen los jefes? Primeramente tienes que demostrar cómo fue. Si es que la tiraste por cobardía, pues ahí sí que tienes problemas. Los colombianos quieren pilotos gallegos, los moros igual. ¿A qué velocidad has llegado a poner una planeadora? Pasar los 100 kilómetros por hora, está claro que los golpes que te llevas ahí son bestiales. Es como irte con la velocidad de un avispino y darte contra un muro. Tengo roto un volante con el pecho, mi compañero se mordió la lengua y la cortó. Te la juegas, te puedes meter entre las mejilloneras, pasos angostos completamente hostiles. Y hoy en día pasa el tiempo y joder, estaría como lo acabo. Me encantaba esto, saltar con las olas, esa velocidad, y luchar tú solo contra el mar. Y fue por eso prácticamente que entré en este mundo. Son buenos pilotos, no vamos a decir que no, pero de todas formas el que va adelante siempre lleva ventaja. No escapan por velocidad, ellos siempre tratan de meterse en la ría. Es su salvación esconderse. En las persecuciones cada piloto lleva para la zona que controla. Entonces tú más o menos ya sabes, coño, pues será fulano, será mengano porque te lleva para allí. Pero también tiene habido muchos accidentes, pero muchos, y muchos se quedaron en el camino. Ellos presumen mucho de sus habilidades. Bueno, pues cada uno, yo no voy a decir las mías tampoco. Esto es una patrulla habitual, salimos del puerto de Villa García. En cada ría suele haber una embarcación. Sois como la policía de la ría, ¿no? ¿Qué vigiláis? Contrabando, narcotráfico, mirar veleros, esqueros. Las costas gallegas, hombre, son propicias para cualquier desembarco. Los recovecos que hay mucha costa que vigilar, ¿no? Mira, playas como esta, era muy fácil llegar con una planeadora en nada, 3 minutos, 4 minutos, el tiempo de coger las cajas, pasarlas a furgonetas y llevarlos. El protagonista gallego al colombiano le está vendiendo su habilidad de introducir cocaína, porque el paso más difícil es la introducción en territorio español, porque quien comercializa después por ahí adelante es Colombia. Quedas en unas coordenadas, apareces oye con el barco, con el mercante, con lo que sea, te viene una avioneta, mira,
te suelta la droga, le da 1000 kilos de cocaína y le dice, ahí tiene usted 1000 kilos de cocaína, me va a presentar en España 800 kilos. Lo que va a ganar el gallego se la puede dejar al colombiano o él puede comercializarla, que son los pequeños problemas que puede haber por aquí. La cocaína entra igual. Si no es por las Rías Gallegas, a ellos les es igual descargarla por Galicia que por Lisboa que por abajo. La distancia es la misma. Había clanes como el de Patoco, David Pérez, el hijastro de Ubiña, los Piturros, un montón más de clanes que tenían un montón de planeadoras y que estaban metiendo una gran cantidad de cocaína. Muchas de estas planeadoras, destinadas al transporte de droga, se han construido en astilleros de la zona. Este, por ejemplo, perteneció a Sito Miñanco y ha estado bajo la lupa judicial hasta el día de hoy. Pero escapando del control policial y en una carrera entre clanes por ver quién la construía más grande y veloz, muchas planeadoras empezaron a fabricarse en otros países. Como la descomunal lancha que apareció varada en una playa tras una descarga fallida. Pertenecía a Patoco y es la más grande del mundo. No hay una ley que prohíba las planeadoras. Lo que prohíbe es el uso de ciertos motores, con lo cual una persona tiene en una nave una planeadora que puede ser gigantísima, pero si no tiene ningún tipo de motor, esa embarcación es legal. Entonces guardan por un lado los motores y por otro lado las embarcaciones. Evidentemente. Las planeadoras gallegas son las mejores. De hecho, cuando ese mismo tráfico se ha llevado a otras latitudes, la desembocadura del Ebro o al Levante, muchos de esos lancheros se llevaron desde aquí. Nuestro antiguo patrón de planeadoras nos vuelve a citar en un lugar alejado. Queremos saber más sobre el perfil de los pilotos gallegos. Esta es una playa en la que se han hecho descargas, ¿no? Muchas. ¿Tú por qué empezaste? Pues por aventura. Esto de que te saludara un contrabandista, tú querías algo más que los demás. No trabajan, viven de puta madre, con las billeteras llenas. Y eso, pues, a todos los críos de 12, 13 y 14 años, pues, veíamos eso. Éramos, pues, chavales que por herencia conocíamos la ría, prácticamente nacimos en ella. Aquí trabajabas, aquí mariscabas, aquí pescabas, conocías esto como la palma de tu mano y disfrutábamos. Yo particularmente disfrutaba con las carreras, sinceramente. ¿Tú andabas también al furtivismo? Siempre. Como Sito Miñanco también. No sé qué es un autor o un escritor famoso, desconozco a ese señor. ¿Alguna vez hiciste cocaína? Lo sospechas, incluso lo crees, incluso sabes que sí, que lo que llevabas en ese momento no era chocolate. Pero meterte en esto, en la blanca o la mierda, como decimos muchos, ya son problemas mayores. Éramos críos, aún no llegábamos a tierra y ya estábamos haciendo cuentas de cuánto nos tocaba cada uno. ¿Te han vuelto a ofrecer un trabajo, a hacer un viaje? Sinceramente sí, no una, varias veces. No hace mucho, hace unos meses atrás, se acercaba un velero que necesitamos retirar la mercancía. ¿Cuánto te ofrecían? 200.000. La verdad, fue una pasta. Pagaba la hipoteca. Digamos que eran bastantes millas que había que recorrer. ¿Hasta dónde? Como cerca de las Azores. ¿Has sentido la presencia de la policía o de vigilancia aduanera encima de ti o persiguiéndote? Sí, varias veces. No solamente tú, tienes que llevar tíos con un par de cojones aguados. Te van echando combustible, sigues corriendo. Y mientras no te dices a los que haces, no pasaba nada. No tenías miedo a nada. Una postal clásica en las playas de Arousa durante estos años han sido gigantescas planeadoras abandonadas y muchas veces carbonizadas. Aunque pueden costar hasta $500.000 euros, los narcos las utilizan para una sola operación. Aparecen muchas planeadoras quemadas o varadas en las playas. ¿Por qué pasa eso? Date cuenta que llevas muchas horas a bordo de esa embarcación. Está tu sudor, tu ADN, está todo. Y eso conviene pues eliminarlo. Ganaste mucho dinero, supongo. Sí, un montón. Era como seleccionar las almejas. Los de 500 por un lado, los de 1000 por otro. Finalmente era yo más rápido que las máquinas de los bancos contando pasta. Con 20 años tenía más de casi 80 millones en mi poder. Tanto ganaste que no llegaste a disfrutarlo. ¿Qué pasó? Que me lo llevaron. Mi nombre estaba en la agenda de una persona. ¿Fuiste a la cárcel? Estuve más de 8 años. Mucho dinero, siendo jóvenes, sin conocimientos, sin culturas y vidas alocadas. Lo que falló fue eso. Has perdido toda tu juventud y ahora es volver a empezar.
Vamos ahora con uno de los golpes más duros contra el narcotráfico en España. Detener a los que trafican con drogas es vital, pero también acabar con los demás eslabones de la cadena del narcotráfico. El año 2009 marca un punto de inflexión en el narcotráfico gallego. Comienza la Operación Tabaiba, la nécora del siglo XXI. Con ella se desmantela el clan de lancheros más importante de la ría, poniéndose fin a los años dorados del narcotransporte gallego. Se les pudo intervenir toda la infraestructura que tenían de naves, de maquinaria, embarcaciones, los pilotos. En esta segunda fase de la Operación Tabaiba, los detenidos son colaboradores, transportistas, incluso mecánicos. Cambia un poco el concepto. Ellos empiezan a ir contra todo el entramado que rodea el narcotráfico. Es decir, no solo a por el narcotraficante, sino también a por el taller que le arregle el motor de la planeadora, a por el tipo que le provea la gasolina y a por el hombre que les alquile la nave industrial para guardar los fardos. Supuso un palo brutal. Supuso llevar a prisión a gente que antes no iba a prisión. Ahora no le repara los motores. La gente que antes le vendía el combustible ahora no le vende el combustible. O sea, eso es obvio. Estaban asfixiados los líderes y los segundos y los terceros, porque no sabían qué hacer. En el 2008, un año antes de la Tabaiba, se celebró un acto simbólico que ya anunciaba el fin de una época. Mira qué chula estoy yo aquí. No te llegan los brazos. No, y mira la cara, qué satisfacción. Parezco la marquesa de Villaverde. Después de tanto pelear, de tanto luchar, de tanto manifestarnos, de tanto el Pazo de Bayón, allí cayó, coño. Cantábamos una canción que decía: el Pazo de Bayón te vamos a quitar para que nuestros hijos se puedan curar. No hay utopías. Las cosas se realizan cuando uno es persistente. Yo en este momento no tengo problema, porque mi problema ya no existe. Pero yo, si ahora mismo hubiera que ir a lo que fuera, Orgullosa, no. Pero bueno, que hemos luchado, sí. Luchado y mucho. Y si no hubiese habido un movimiento social como el nuestro, la historia estaría de forma diferente, ¿eh? Mi hijo y los hijos de mis compañeras están muertas, asesinas. Hay cosas que parecen de perogrullo, por decirlo de alguna manera, pero que implicaron una lucha durísima, durísima por parte de un grupo de madres que decidieron pelear contra todo, quizás porque ya habían perdido lo que más les importaba, que eran sus hijos, y por lo tanto ya no nos daba igual hasta perder la vida. Poco a poco los grandes capos fueron entrando en prisión, las segundas generaciones fueron entrando a prisión y los echamos de aquí. Se fueron yendo a trabajar pues, al Mediterráneo, a Marruecos. Conseguimos que Galicia pasase de ser la puerta de entrada de la cocaína que llegaba de Sudamérica a Europa a ser una puerta. Muchas organizaciones gallegas, cuando vieron que en Galicia era muy difícil poder operar, trasladaron toda su infraestructura hacia el Levante y cambiaron lo que era la cocaína por el hachís. ¿Te pillaron alguna vez? Claro que me pillaron. Primero me pillaron aquí con casi medio kilo de heroína y ahí cuando salgo de prisión es cuando me voy para el hachís. Y también voy a coger allí con hachís. ¿Y en dónde te fuiste? A Almería. Tanto José Antonio como su padre cayeron en la Operación Tiburón. Fue en el año 2011 cuando se desmanteló este clan dedicado a transportar hachís desde las costas de Marruecos. Sorprende ver cómo José Antonio conserva los recortes de su detención. El astillero desmantelado en Portugal construía embarcaciones a la carta para el Canal Falcón. Y luego tenemos aquí el niño que quiere ser contrabandista, implicó a su padre, cuando yo no implico aquí a nadie. Esto fue todo inventado. Y es lo que hay, esto, no hay más. Así fue mi vida. Para el futuro, hombre, en principio, trabajar honradamente, pero bueno, según vaya yendo la vida y si está complicada y si me aparece algo, pues, no sé, lo que haré. ¿No has sentido cierto conflicto interno con el hecho de vender heroína sabiendo que mata? No, cada uno que se safe, como se safe yo. ¿Cómo es el mundo de la droga y de las descargas y de los pilotos hoy? Trabajo aquí prácticamente ya no hay ninguno. Y en eso ya poco queda también.
Entonces, ¿a qué se dedican los que se dedicaban a esto? Pues a trabajar. Una vida diferente, pagando impuestos. Quizás me arrepiento de no haberlo dejado antes. Pero la droga sigue. La droga sigue en las máquinas del tabaco, en el café que te tomas en el bar. Ahí sí que sigue la droga. Pagaste tu condena, ¿qué más quieren? ¿Que bajemos los pantalones? Dicen que ahora hay mucho joven que se ha olvidado de los errores que cometisteis los que sois un poco más mayores, incluso presumiendo de narcotraficantes. Todos queremos ser protagonistas, todos nos hacemos selfies. Si hay alguno de esos, que le vaya bien, que tengamos mucha suerte. No estamos hablando de gente que, digamos, el destino hace que desde niños ya lleven un estigma marcado y que vayan a ser narcos. Estamos hablando de una sociedad muy contradictoria, como todas, compleja. Hay familias en donde hay toxicómanos, hay traficantes, hay guardias civiles, hay policías. Sí, aquí está todo un poco mezclado. Hay gente que a lo mejor era un verdugo y se convirtió en una víctima. Como hubo cantidad de policías que estaban comprados, que eso sí me parece un poco más grave. Gente que lo que quería era acumular, hacer una acumulación de dinero y pasar a formar parte de lo que sería el establishment. Y hay casos notorios que incluso la gente no sabe de dónde procede esa fortuna, ¿no? Hay todo un segmento de población en las Rías Baixas que si bien hoy mucho menos, pero hasta no hace mucho, no tenía otra salida que el trapicheo o que la descarga o que el llevar un coche con 2 fardos a Madrid o que el pilotar una planeadora. Era la salida evidente, fácil y que daba dinero. Acaba siendo casi un oficio. De hecho, muchas veces se dice trabajar en el... Estoy trabajando esto, me dedico a esto, ¿no? Como si fuera una actividad normal. Hoy mi pueblo es la fiesta de la Virgen del Carmen. Tiene mucha devoción porque este es un pueblo marinero y se celebra una procesión terrestre marítima que es muy bonita, que me gusta venir todos los años a verla. ¡Viva la Virgen del Carmen! Pero yo no voy a participar este año porque no tengo ganas de cruzarme con determinadas personas y quiero pasar más desapercibido de lo que pasé hasta ahora. Sé que estoy aquí por cuestión de horas, nada más. Que mi vida ya no está aquí. Vuelvo al exilio, que le llamo exilio a la capital, a Madrid. Vuelvo a mi refugio. Espero que no sea mi último viaje. Hemos estado con Padín. ¿No se siente a gusto cuando viene a su pueblo? A mí normal. A mí si me hacía eso lo mato. Tuvo que habló, ¿no? Claro, habló, se chivó de todo. A la gente que vendió no fue un año para la cárcel, ni 2. Fueron muchos. Fueron exactamente 20 los años que Manuel Charlín pasó en prisión. Aquí lo tenemos, abandonando la cárcel en el año 2010. Fue el primero de los grandes capos de la Nécora en recobrar la libertad. Poco después, dio una entrevista a un programa de televisión en la que repetía el mantra de la primera generación de narcos gallegos. Yo, Manuel Charlín Gama, jamás he tocado un gramo de droga. Y es que mientras la segunda generación entraba en prisión, los narcos históricos empezaban a terminar sus condenas. En el año 2012, Laureano Ubiña aprovechó uno de sus primeros permisos para conceder una desafiante entrevista a una revista. Volvió al Pazo de Bayón para reivindicarlo como suyo y declaró haber financiado a varios partidos políticos cuando era contrabandista de tabaco. La relación entre los contrabandistas y los políticos no es que fuera estrecha. Varios de los contrabandistas más grandes que ha conocido Galicia eran alcaldes y miembros de Alianza Popular. En Galicia es Vox Populi que Mariano Rajoy fue una de las pocas figuras del PP de Pontevedra que se opuso frontalmente al contrabando y a ese incipiente narcotráfico. Y de ahí nace esa frase que supuestamente le dijo Manuel Fraga, y dijo: Mariano, vete a Madrid, cásate, ten hijos y aprende gallego. El 31 de marzo de 2013 se publicaron unas fotografías que sacudieron España. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de vacaciones con el narco Marcial Dorado. Las fotos son del año 95, cuando Dorado aún no había sido condenado por traficar con cocaína, pero todo el mundo sabía que era el mayor contrabandista de Galicia. La sombra de la sospecha volvía a la política gallega. En aquellos tiempos nadie podía decir de ningún partido político que no estuviese relacionado con el contrabando.
Era como tomarse un vino con un empresario de la pesca o con un médico o con un profesor. Feijóo sigue en el puesto, es un hombre muy valorado en Galicia y después de aquel escándalo volvió a ganar con mayoría absoluta. Esto no significa que Feijóo tuviera nada que ver con el contrabando ni mucho menos con el narcotráfico, o así lo creo yo, sino que habla de la cercanía entre política, contrabando y posterior narcotráfico. Desde el año 2003-2004 soy conocedor de la existencia de esas fotos. Si pensase que esas fotos conllevarían algún riesgo para mi actividad política, ni me hubiese presentado a presidente del Partido Popular en el año 2006, ni me hubiese presentado a presidente de la Xunta en el año 2009. Marcial Dorado es una persona que tenía una fama de empresario ejemplar y esa persona pues lo que acumulaba era contactos, fotos y es una característica que él tuvo siempre. Pero yo creo que se intentó hacer un chantaje, Feijóo no aceptó y Marcial se vengó. Creo que no fui a Andorra, no lo sé, creo que no, porque hablé con las personas que conocían aquella época y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de Europa. Había nieve, había nieve. Sí que había nieve, eso se lo aseguro. Había nieve, había nieve. Había nieve, había nieve. El tema se llama Tecnotraficante y es el narcocorrido gallego. Si dominando presta político. Aurrera, 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 aurrera. O señor Feijóo, o señor Feijóo. Canta rayas son, farlopa. Casi un himno generacional en Galicia que os papaqueixos actualizaron cuando salieron las fotos de Feijóo con Dorado. Esta canción non a fixen eu, esta canción a fixo o povo. Unha especie de psico-narcomuñeira, ao fin e ao cabo era unha crónica do que estaba a pasar. Por un lado, sabías que o narcotráfico estaba aí, efectivamente, e que a política estaba aí. E unha cosa estaba relacionada coa outra. Daquela maneira, pero é unha canción protesta, ten un contido político, claro. Si sales pola noite, todo o mundo se mete. Hasta chegaron a nos ofrecer, o sea, pagarnos os bolos con farlopa, porque estaba a disposición de todos, e porque era un negocio bollante, no que se lucraron todos, sobre todo, vamos, os que tiñan poder. Se habla mucho de la heroína porque ha muerto mucha gente, pero parece que de la cocaína se habla menos. Porque non interesa. O cabalo é unha droga de pobres. A farlopa é unha droga de ricos. Os políticos, o mundo da empresa, son os que levan o máis e o mellor material, ademais. Es lo mismo que el pescado y el marisco que entra por Galicia y a las 6 horas está en Mercamadrid, el mejor. ¿A vosotros no os ha pasado que cuando salís de Galicia os asocian inmediatamente a la cocaína? Sempre. O estereotipo de Paco Martínez Soria dos anos 60, con galiñas, pues éramos nós, pero con fariñas. ¡Pasa, gallego! Oye, ¿no tendrás algo? ¿Tendrás algo? No, no tengo. ¡Qué putada! Xentes do país, mira de cara a Galicia, é moi interesante. No sé si la cocaína se convirtió en parte de la identidad gallega, pero desde luego sí en parte del estereotipo. Y negar eso, que mucha gente en Galicia le molesta, pues es ponerse una venda en los ojos. Bueno, es como cuando te dicen Franco, gallego. Y dices, bueno, y gallego era Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, Ricardo Mella, el fundador del anarquismo, como si Galicia no existiera antes del narcotráfico, ¿no? Pues al final cayeron todos y los que no cayeron van a caer. O sea, que estos nuevos que no vayan a pensar que se van a librar, van a caer. Evidentemente el crimen organizado no se va a acabar nunca. Porque muchos de ellos ya no saben hacer otra cosa. Después de la Tabaiba no han llegado a recuperarse, lo único que la gente está ya en la calle, algunos de ellos retomando. ¿Quién manda hoy en las rías? Ese es uno de los grandes misterios que hay en este mundo. El perfil del narcotraficante es mucho más discreto, se enmascara dentro de la sociedad gallega de mejor forma. Hay una tercera generación y hay una segunda generación que está saliendo de la cárcel. Tenía dinero, mucho dinero, ¿verdad? Cuando llega un kilo de cocaína a Galicia, el narcotraficante gallego lo convierte en 3. Mierda pura se está metiendo, rascado de la pared, cal. A mí no me extraña que se escriba, que nazcan series. Ha ocurrido, está ocurriendo. Hay una cierta moda, una narcomoda. Acabo de salir de prisión, soy youtuber, tuitero.
Sito quería morirse distribuyendo cocaína según la policía. Es verdad que muchas veces la realidad superará a la ficción.